boletas, ustedes encontrarán un código QR a través del cual podrán votar por el candidato que más los convenció en este debate. Empecemos inicialmente. Los candidatos van a tener 1 minuto para hacer un saludo a sus electores. Previamente, en presencia de los delegados de las campañas, hemos sorteado el orden en el que se ubican los candidatos. En esta ronda empieza la candidata Verónica Mendoza. Tiene usted 1 minuto, Verónica. Sumaq Chisicachun, Cancunapaj, Ñañaicuna, Turaicuna. Un abrazo solidario a todas las familias del Perú por estos difíciles momentos que estamos atravesando. Tan difíciles que al mismo tiempo que se llevará a cabo este debate, según las estadísticas, probablemente se contagien 1000 personas de COVID y fallezcan 70 personas, sumándose a las más de 100.000 que ya han fallecido en lo que llevamos de esta pandemia. Por eso esta elección no es cualquiera. Se da un momento de crisis dramática que requiere un plan de urgencia efectivo que nosotros en Juntos por el Perú sí tenemos para poder garantizar vacunas, oxígeno, acceso a Internet y chamba, que es lo que la gente nos ha demandado. Vacunación universal y gratuita, garantizar la producción y distribución de oxígeno medicinal, Internet para que nuestros niños y niñas puedan seguir estudiando y nuestro plan chamba. Nosotros no vamos a dejar en el abandono, nosotros no vamos a tratar con indiferencia a nuestro pueblo, vamos a trabajar muy decididamente al lado de nuestra gente para poder salir juntos de esta difícil crisis y poder recuperar nuestra patria. Tiempo cumplido, el turno para el saludo de la candidata Keiko Fujimori. Los peruanos vivimos hoy una tragedia sanitaria y económica. La falta de oxígeno, la no llegada de vacunas, las pésimas decisiones que están tomando el gobierno se están llevando la vida de miles de peruanos. A esto tenemos que sumarle 2 problemas más, y es que está acechando una amenaza terrible también para nuestro país. Y me refiero al populismo y a la izquierda radical. A ese populismo, el de Johnny Lescano, el que promete de todo, pero que sabe perfectamente que no se puede cumplir. Al populismo de Rafael López Aliaga, ese populismo agresivo verbalmente, y que ahora se junta además entre la derecha extrema y el etnocacerismo. Y la izquierda radical de Verónica Mendoza, aquella que promueve y busca tumbarse la Constitución y el modelo económico para traer el modelo cubano-venezolano. Estemos muy atentos porque esto es peor que el COVID y la enfermedad. Gracias, señora Fujimori. El turno para el saludo del candidato Daniel Urresti. Queridos compatriotas, ustedes ya me conocen, soy el general Daniel Urresti, toda mi vida al servicio de la patria. Como militar he luchado contra el terrorismo para defender la democracia bajo el seudónimo de Capitán Arturo. Como ex ministro del Interior he luchado contra la delincuencia en todo el país. Este 11 de abril no se dejen engañar por aquellos candidatos presidenciales que le están ofreciendo cosas que no están en su plan de gobierno, que lo están copiando de mi plan de gobierno. Esta pandemia nos ha puesto de luto a todos los peruanos, porque todos conocemos a un familiar que se ha muerto o a algún amigo o conocido, y es por ellos, por estos muertos, que pido con todo respeto 1 minuto de silencio. Terminó el tiempo del saludo del candidato Urresti. El turno ahora es del candidato Johnny Lescano. Tiene 1 minuto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al debate que está organizando este medio de comunicación. Desearle suerte a todos los candidatos aquí presentes, que tengan éxito. Nosotros hemos venido sin guerra sucia para hacer los planteamientos que el Perú necesita. Y esos planteamientos van en la línea de nuestros postulados, de nuestro partido Acción Popular, sin lo cual no se puede sacar adelante al Perú, ni en la pandemia, ni en la educación, ni en la salud, ni en la alimentación, ni en ninguna política de Estado. Esos principios son Amaqueya, Amasúa, Amayuya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esos postulados, con esas normas, nuestros ancestros hicieron un gran imperio. Con esos mismos postulados, Acción Popular, junto a ustedes, hermanos del Perú, lo vamos a llevar al Perú adelante, al progreso, al desarrollo,
que tanto necesitan los millones de peruanos en estos momentos. ¡Adelante! Gracias al candidato Lescano. Turno de George Forsyth para su saludo. Candidato. Muy buenas noches, compatriotas. ¿No están cansados de escuchar a los mismos de siempre, con sus mentiras de siempre, y que siempre se olvidan del pueblo? Lo que yo no entiendo es cómo ellos van a ser la solución, si justamente son el problema. Hoy los peruanos necesitamos un nuevo líder, gente joven, gente que trabaje con el pueblo, para el pueblo, y no la mismocracia, que solamente se sirve de él. Tenemos que transformar el Perú con una economía justa, buenos empleos, un servicio de salud que sea eficiente, una dignidad para todos los peruanos y no solamente para algunos. Para generar ese Perú tenemos que apostar por el cambio. Hoy van a ver cuál es mi lucha, porque mis verdaderos enemigos es la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Ese es mi compromiso como futuro presidente de todos los peruanos. Muchísimas gracias a todos por esta presentación. Nosotros continuamos con el primer bloque. Tendremos 4 rondas en este bloque sobre temas clave para nuestro país. Los candidatos responderán todos la misma pregunta y contarán con 1 minuto y medio para su respuesta. Los periodistas del panel harán una contrapregunta a cada uno de ellos y tendrán 1 minuto para responder. El primer tema es la pandemia. Empieza respondiendo la candidata Keiko Fujimori. Mi propuesta... Candidata, le voy a formular la pregunta. La pregunta sobre el tema de pandemia es la siguiente. Entre julio y diciembre, ¿qué hará de distinto a lo que se ha hecho ya hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Tiene usted 1 minuto y medio. Gracias. Muy bien. Nuestra propuesta para vencer y acorralar este virus tiene 4 pilares fundamentales: pruebas moleculares, plantas de oxígenos, vacunas y ampliación de la atención primaria. Vamos a implementar y aplicar 70.000 pruebas moleculares por día para poder tener un buen diagnóstico y acorralar al virus. En segundo lugar, vamos a construir 100 plantas de oxígeno a nivel nacional, donde distribuiremos el oxígeno de manera gratuita a través de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, ampliaremos los centros de salud para que los ciudadanos no tengan que llegar a los grandes hospitales. Y en cuarto lugar, creo que este gobierno ha mostrado incapacidad para traer las vacunas. Aquí haremos un programa de suma de vacunas, donde convocaremos a todos los sectores, al sector privado, a las iglesias, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que quieran ayudar al Estado para aplicar las vacunas de manera gratuita. El Estado, por supuesto, se encargará de la primera línea y la población vulnerable. Pero un gobierno de fuerza popular, este año todos los peruanos serán vacunados. Gracias. Hemos escuchado la respuesta de la candidata Fujimori y le queremos preguntar lo siguiente respecto a esa propuesta. Usted también se ha referido a una economía mucho más abierta en la lucha contra la pandemia. Chile tiene el récord de vacunas y de pruebas y sin embargo ha tenido que apelar también al confinamiento. ¿Cómo lo llevaría a cabo usted permitiendo que la economía se abra paulatinamente al mismo tiempo? Candidata. Al permitir la utilización de las pruebas moleculares, vamos a tener un buen diagnóstico, no como lo hemos tenido en el último año, sin saber realmente cuántos peruanos han sido contagiados. Y aquí el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Por eso lo que nosotros planteamos es abrir y ya no cerrar. Pero para poder hacer esto, pues tomaremos las medidas necesarias para poder ampliar los horarios y evitar las aglomeraciones, utilizar esos espacios abiertos que impidan que el virus siga avanzando. Por eso nosotros estamos convencidos que de esta manera nuestro país, nuestra economía va a poder salir adelante, cuidando la vida y la economía de todos los peruanos.
Muy bien, y tenemos exactamente la misma pregunta para el candidato Daniel Urresti. Entre julio y diciembre de salir elegido presidente, ¿qué haría distinto a lo que se ha hecho hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Durante los últimos 30 años, los corruptos y poderosos nos han hecho creer que vivíamos en el mejor de los mundos. La pandemia ha desnudado todo lo que está mal en el país. Entre ello ha desnudado el sistema de salud. Meses y meses haciendo cola en los hospitales para poder atenderse, meses y meses para poder sacar una cita en e-salud. En el gobierno de Urresti esto se acaba. Esto cambiará y nosotros proponemos 3 cosas puntuales para poder combatir la pandemia. La primera, vamos a realizar la movilización logística más grande, más eficiente y más completa en la historia del Perú para poder traer las vacunas, almacenarlas, distribuirlas y colocarlas a todos los peruanos hasta el mes de diciembre. Para esto usaremos todos los organismos que tiene el Estado, más el apoyo de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y además la empresa privada que tiene estas plataformas y que está dispuesta a ayudar. Segundo, para que ninguna pandemia nos vuelva a ganar desprevenidos, el Ministerio de la Salud se convertirá en el Ministerio de Prevención de la Salud, con lo último en lo que es tecnología de punta, para que puedan realizar telemedicina. Y por último, vamos a terminar los 14 hospitales que están en este momento paralizados. Pero, candidato, eso dependería de conseguir las vacunas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de contacto, acercamiento con laboratorios o con intermediarios que nos permitan pensar que en un gobierno suyo se podrían hacer los contratos que hasta ahora no se han hecho para conseguir esas vacunas? Sí, fíjese usted, nosotros tenemos en nuestro equipo un subequipo que está siguiendo diariamente lo que pasa con las vacunas y tenemos la certeza de que este gobierno, la línea base que nos dejará en julio es ya los contratos realizados y esperamos que también pagados a los diferentes gobiernos con los que está tratando. El problema va a ser el transporte, el almacenamiento, la distribución a nivel nacional para que llegue hasta el último rincón y colocarlos. Eso es justamente lo que va a ser nuestra tarea. ¿Y por qué vamos a utilizar todo el potencial del Perú? Porque la logística para poder hacer esto la tiene en su mejor estado la empresa privada y la empresa privada va a colaborar con nosotros. Y las iglesias católicas, evangélicas y todos nuestros sectores de gobierno van a participar en la vacunación. Es decir, con toda certeza, en diciembre estarán todos vacunados. Eso ténganlo por seguro. Muy bien, igual pregunta le vamos a plantear al candidato Johnny Lescano. Entre julio y diciembre, ¿qué hará de distinto usted a lo que se ha hecho hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Bueno, nosotros no hemos esperado llegar al gobierno en julio y hemos tomado una decisión. Hemos cursado una carta al presidente Sagasti para que pueda utilizar las normas de la Organización Mundial de Comercio y solicitar a los países donde se producen las vacunas, especialmente a los laboratorios, que declaren la moratoria de algunos derechos de la propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que los laboratorios pongan sus fórmulas de las vacunas a disposición de los países para que los mismos países puedan fabricar las vacunas. Estos pedidos ya han sido hechos por la India, por Sudáfrica, por países de economía menor y mediana. En estos momentos, distinguidos amigos, compatriotas del Perú, la India ya está fabricando sus propias vacunas utilizando las normas de la Organización Mundial de Comercio. Eso le pedimos al gobierno, que pida que la Organización Mundial del Comercio apoye y la Organización Mundial de la Salud gestione que los laboratorios traigan al Perú las vacunas, hagan acuerdos con los laboratorios y aquí en el Perú se puedan hacer las vacunas lo más antes posible, porque esperar hasta diciembre va a haber miles de peruanos que puedan morir a causa del coronavirus. Estas gestiones ya están teniendo resultados. Evitemos mayores muertes, señor presidente Sagasti, y estemos tomando medidas para hacer estas gestiones y que las vacunas se puedan fabricar aquí en el Perú.
Muy bien, pero esa es una declaración que usted pide que se produzca en este momento. La pregunta es, ¿qué haría usted de llegar al poder entre julio y diciembre? Esto con prescindencia de la posibilidad real de que se produzcan vacunas en el Perú. Pero en fin, ese es otro asunto. ¿Qué haría de julio a diciembre para luchar contra el coronavirus? Bueno, si el presidente Sagasti no lo hace, lo tengo que hacer yo cuando llegue al gobierno. Gestionar ante los laboratorios de todo el mundo que están produciendo en estos momentos las vacunas, que puedan traer su tecnología. Dicen algunos, no se pueden fabricar las vacunas en el Perú porque no hay la tecnología. Bueno, los laboratorios han llevado la tecnología a la India y están haciendo millones de vacunas. Eso mismo lo voy a hacer yo, no esperar hasta diciembre que las vacunas de laboratorios distintos que hay en el mundo puedan traer su tecnología y sus fórmulas y hacer las vacunas acá y lo más antes poder vacunar a los millones de peruanos. Hay el peligro, distinguidos amigos, que mientras más nos atrasemos en la vacunación, el virus va a mutar. Y cuando se pone una vacuna, después de haber mutado el virus, no produce el mismo efecto. Entonces, eso es urgente, que vengan aquí a fabricar las vacunas los laboratorios para defender la vida de los millones de peruanos. El turno es para George Forsyth. Le proponemos la misma pregunta. Entre julio y diciembre, ¿qué hará usted de distinto en caso de llegar a la presidencia de la República para contener el avance del coronavirus? Muchísimas gracias por la pregunta, Mayra. Los peruanos, la gran mayoría, no se ha muerto por el coronavirus. Se muere por la pobreza y por un sistema de salud que se cae a pedazos. Hoy los que acceden a salud son los que más recursos tienen o los que tienen contactos. Pero los pobres están condenados. Ahora, mientras estamos acá en el set de televisión, los peruanos están llorando, están gritando por un balón de oxígeno, por una cama UCI, que ustedes saben, nosotros sabemos que lamentablemente lo más probable es que no se la vayan a dar. Los hospitales se caen a pedazos, no tenemos las medicinas, no tenemos los doctores, no tenemos la tecnología. ¿Y por qué estamos así? Por los mismos de siempre, que no hicieron nada, que se vacunaron a la espalda. No sé cómo pueden dormir tranquilos. Primero, nosotros vamos a vacunar al 100% de los peruanos antes de fin de año. Yo mismo he ido a Brasil, donde las producen, en el Butantán, y sé que es posible traerlas. Vamos a activar el COEN, el Centro de Operación de Emergencia Nacional, para que la empresa privada, la iglesia, los diferentes niveles del gobierno, todos en general, la Policía Nacional, los bomberos, todos empujen el carro hacia adelante y podemos vacunar. La empresa privada también debe salir a comprar las vacunas y mostrar que es más eficiente. Y si las traen, el Estado se las debe comprar. Y de esa manera siempre vamos a garantizar que las vacunas sean gratuitas. Pero esto lo vamos a lograr si realmente apostamos por el cambio, no por los mismos que se vacunan a la espalda de todos los peruanos. Candidato Forsyth, la repregunta tendría que ir en el sentido de el cómo. Si usted puede precisar cómo se podría subsanar todos estos problemas del sistema de salud en nuestro país en 6 meses, que es el tiempo que se le propone para ejecutar esas medidas. Gracias, Mayla, por la pregunta. Como le estaba comentando, lo importante en estos 6 meses es la vacunación. Estamos hablando de la pandemia y las vacunas sí se pueden conseguir, pero no se han logrado porque, vuelvo a decirlo, los mismos siempre no les ha importado, tienen sus intereses personales. Hay países hermanos donde les han sobrado vacunas. Lo que tenemos que hacer es, firmar los convenios con países como Chile, donde les sobran vacunas, firmar con Israel, traer los médicos, que ellos están en capacidades. Hoy tenemos que pedir ayuda y hoy el Estado cuenta con el Centro de Operaciones y Emergencia Nacional, se puede activar de forma inmediata. Las postas, la salud a nivel primario es lo más importante y están olvidados. Necesitamos activar, vamos a impulsar las postas tecnológicas con la telemedicina, el doctor de cabecera, porque la mayoría de enfermedades se cura al nivel primario. Pero vuelvo a decirlo, lo vamos a lograr si realmente los peruanos apostamos por el cambio. Muy bien, muchas gracias al candidato. Pregunta el mismo tema para la candidata Verónica Mendoza. Entre julio y diciembre de salir electa, ¿qué haría de distinto en lo que se refiere para luchar contra el coronavirus? Para resistir y superar la pandemia necesitamos cosas muy concretas.
oxígeno, más postas y centros de salud y vacunación. Lo que vamos a hacer de diferente es que no vamos a dejar morir a la gente por falta de oxígeno. Por eso reafirmo aquí con mucha claridad que vamos a aplicar la Ley General de Salud hoy vigente para tomar el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal para dársela a quien lo necesita. No los vamos a dejar morir. En segundo lugar, vamos a reabrir las postas médicas y centros de salud que lamentablemente durante la primera ola estuvieron varios de ellos cerrados. Vamos a reabrir por lo menos 1000 en lo que va en el año 2021. En tercer lugar, vamos a garantizar una campaña de vacunación universal, gratuita, ordenada y justa. No vamos a permitir que nadie se salte la cola aprovechando su carguito. No vamos a permitir que, como proponen algunos candidatos aquí, se haga negocio de la vacuna. La salud no es un negocio. Vamos a ser mucho más proactivos en las gestiones y los trámites administrativos para garantizar la llegada de las vacunas. No es posible que hoy, por una traba en Digemid, por una traba administrativa, el siguiente lote de vacunas previsto para marzo se esté retrasando. Y finalmente, vamos a convocar para la distribución de la vacuna a una gran movilización nacional. Instituciones públicas, Fuerzas Armadas, sector privado, sociedad civil, para garantizar una distribución rápida y efectiva. No vamos a cometer el error del gobierno actual, vamos a prepararnos para lo que venga. Candidata Mendoza, usted ha dicho que el gobierno tomaría el control de la producción y distribución, por ejemplo, del oxígeno medicinal. Sin embargo, el Estado ha sido tremendamente ineficiente en todos los ámbitos, no solamente oxígeno, sino también vacunación, medicinas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que garantizaría que ahora la cosa sería distinta bajo una administración de un nuevo gobierno que sería el suyo? En cambio, Federico, entiendo que lo que planteas es que el sector privado ha sido sumamente eficiente, efectivamente, lucrando a costa de la salud y de la vida de la gente, cobrando un balón de oxígeno a 3.000 o 6.000 soles, o clínicas privadas que empezaron a cobrar por una cama UCI 200.000 o 500.000 soles. Esa es la eficiencia de la cual hablamos. Nosotros lo que planteamos es que el Estado tome temporalmente el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal, tal como lo plantea la actual Ley General de Salud, para no dejar que la gente se muera. Nosotros vamos a basar nuestras decisiones en evidencia científica, no sobre la base de sesgos ideológicos ni especulaciones. Y por eso mismo pido aquí al señor Lezcano, ¿no?, que por favor aclare que el COVID no se cura con cañazo y sal. El COVID se cura y se atiende con distanciamiento social, con oxígeno y con vacunas. Por favor, no podemos tener declaraciones tan irresponsables como esa, ni generar falsas expectativas como el señor Forsyth, que dice que sobran las vacunas en el mundo. Eso no es así, señores. Muy bien, entramos al tema de economía. Van a tener todos los candidatos la misma pregunta, pero vamos a empezar con el candidato Daniel Urresti. Para tener más ingresos se necesita ampliar la base tributaria o subir los impuestos. Concretamente, ¿cuál es su propuesta en materia de impuestos para generar ingresos fiscales? Bien, en principio acabo de revisar las 26 páginas del plan de gobierno del señor Lezcano y no he encontrado que no dice nada sobre la vacuna, no sé de dónde está inventando. Pero respondiendo a su pregunta sobre la base tributaria, a ver, nosotros tenemos una propuesta muy interesante. Primero, tenemos que rescatar a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual crearemos un fondo de $1.000 millones, un fondo soberano para que las microfinancieras y las cajas puedan hacer préstamos a largo plazo y con intereses muy bajos, de tal manera que todos estos pequeños negocios, como son las ferreterías, las peluquerías, las tiendas, etcétera, que son más de 3 millones, puedan reflotar y pagar impuestos. ¿Por qué van a pagar impuestos? Porque nosotros tenemos lo que es el IGB universal, de tal manera que todas las personas, igual que las empresas, a fin de año puedan recuperar algo del IGB que pagaron, el 18%. Entonces, a partir de los 18 años, además de pagar sus impuestos, además del DNI, además de su cuenta en el Banco de la Nación, se les va a dar su RUC, de tal manera que, como va a ser todo electrónico, ellos exijan su RUC, exijan que le den su factura. A fin de año, de acuerdo a lo que hayan gastado, van a recibir un crédito fiscal. La mitad de esto será para pagar
Muy bien, pero lo que se necesita es o bien subir los impuestos o bien ampliar, digamos, la base de los contribuyentes. La pregunta era, ¿por cuál de esos dos caminos piensa ir usted, si por alguno de ellos? Bueno, creo que fui claro, pero voy a tratar de aclarárselo más. No vamos a ir por la subida de impuestos como alguien que dice que va a subir de 14 a 24% los impuestos, o sea, los va a poner al nivel latinoamericano, que es el 24%. Nosotros vamos por otro camino. Vamos por la formalización, con la ayuda a la formalización y justamente logrando que todo el personal, todos sin excepción, pidan factura, entonces se va a lograr no solamente la formalización, sino una recolección real de la tributación, porque cualquier persona que piense se va a dar cuenta de que si tiene su RUC debe pedir su factura, ya que a fin de año le van a devolver una parte de los tributos que ha pagado, normalmente el 6%. La mitad de esto será para comenzar a ahorrar para su sueldo previsional y la otra mitad para pagar deudas que tenga con el Estado. Y esto va a ser totalmente útil y va a ampliar la base tributaria. La misma pregunta para el candidato Johnny Lescano. Para obtener más recursos se requiere de una de las dos medidas que hemos planteado, o ampliar la base tributaria o subir los impuestos. En caso de usted ganar las elecciones, ¿cómo haría para generar mayores ingresos fiscales, candidato? Mire, la situación actual de la pandemia no permite incrementar impuestos, no permite crear nuevos tributos, porque lo que tenemos que hacer es recuperar la economía y recuperar el mercado laboral, los trabajos perdidos. Y consecuentemente lo que se va a hacer es exigir el pago de los tributos que ya están dispuestos por la ley, establecidos por la ley. El impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, todos los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas, las empresas mineras, las empresas que hacen servicios, bienes y servicios, que prestan y son transnacionales, que prestan los bienes y servicios en el Perú. Y consecuentemente, eso es lo que se tiene que hacer. Al contrario, se tiene que dar un respiro tributario económico, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios. No podemos gravarlos con impuestos. Millones de microempresarios han desaparecido y consecuentemente no se puede exigir el pago de los tributos en esa situación. Se tiene que crear, al contrario, un fondo de apoyo empresarial para poderles dar un periodo de gracia, unos 2 años, poder fortalecer, poder conseguir que se puedan reagrupar, reactivar y luego recién pedir el pago de los tributos en el Perú. Consecuentemente, decir, vamos a ampliar, digamos, la brecha o vamos a ampliar el monto tributario en el Perú sería una situación que no corresponde a la realidad. Lo que tenemos que hacer es el pago de los tributos que se cobran actualmente. Ha cumplido su tiempo. De acuerdo. Según su respuesta, entonces usted velará por el cumplimiento del pago de los tributos únicamente de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas. ¿Podría precisar mejor su respuesta? Claro, las empresas que están dispuestas y están en condiciones de pagar tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Obviamente, no puede haber, digamos, el no pago porque eso va a restar dinero al Perú para que pueda aprobar y que pueda atender las necesidades del país. Los que no están preparados para el pago son las micro y pequeñas empresas. No se les puede exigir el pago porque están pasando problemas de carácter económico. Muchos restaurantes, muchos empresarios de gamarra, muchos agricultores están en una situación de pobreza y están en quiebra. ¿Cómo vamos a pedir o vamos a promover la ampliación de la base tributaria si no estamos en condiciones de hacerlo porque hay una pandemia? Eso se podrá hacer posteriormente. En estos momentos el Perú tiene que reactivar a la empresa, sobre todo a los más pequeños, invirtiendo. Tiene que ser un empresario, el Estado promotor, que crea riqueza para salir de la crisis económica y no gravar al Perú con más impuestos. Muy bien, muchas gracias al candidato Lescano. La misma pregunta para el candidato George Forsyth. ¿Más ingresos a través de ampliación de la base o el universo tributario o subida de impuestos? ¿Cuál es su propuesta para asegurar una recuperación de los ingresos fiscales? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Miren, yo crecí en el boom económico, pero esa riqueza económica, ¿le llegó a todos los peruanos?
No, solamente le llegó a algunos. Vivimos en un país sumamente desigual, donde hay peruanos que nacen con oportunidades y otros que nacen condenados. Y ahora, ¿cómo está la economía después de la pandemia? Las familias están quebradas, los emprendedores están cerrando, no hay empleo. ¿Y el Estado qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo mismo de siempre, solamente apoyaron a la gran empresa. Hoy la economía está así porque en los últimos 5 años solamente se dedicaron a pelear para repartirse el poder. Tenemos que trabajar duramente porque sabemos que económicamente está muy golpeado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar recursos? Ordenando el Estado. En los últimos 15 años el gasto público se ha cuadruplicado, el presupuesto público. Pero ¿ha crecido 4 veces el Perú? ¿Hay 4 veces más población? No, tenemos que ordenar el Estado porque el Perú tiene recursos. El problema es que los peruanos son los pobres. Necesitamos generar confianza para que la gran empresa invierta en el Perú. Necesitamos una, digamos, tranquilidad política, jurídica, estabilidad para que vengan las grandes empresas, generen empleos, pero también generen los recursos que tanto necesitamos el Perú. Tenemos que luchar contra el contrabando. Ahí es donde se van los recursos de todos los peruanos. Debemos ser muy firmes, pero no vamos a aumentar impuestos para los peruanos. Vamos a ampliar la base tributaria. Candidato, pero todos los gobiernos han querido luchar contra el contrabando. ¿Cuál sería el instrumento específico, nuevo y eficaz contra en la lucha contra el contrabando? Y también, ¿cuál sería la varita mágica para generar una confianza que todos deseamos? Lo que tú has dicho, Federico, es muy importante. Tenemos que generar esa confianza para que vengan las grandes inversiones. Somos un país minero, sí, pero la población no tiene confianza en el Estado y no tiene confianza en la empresa privada. Entonces nosotros vamos a generar un fideicomiso para que los proyectos mineros sí salgan adelante. Pero en ese fideicomiso va a estar las comunidades, el Estado y la empresa privada. Y esos recursos que va a implementar, que va a poner la empresa privada a través de los tributos, del derecho de suelo, ese 20% de todos esos derechos van a ser invertidos directamente en la comunidad. Y vamos a generar ingresos, pero también debemos apoyar a la pequeña empresa. Vamos a destrabar también los 28.000 millones de soles que hay en megas proyectos importantes que van a generar empleo, pero también le va a dar competitividad al Perú. Y de esta forma vamos a poder aumentar nuestras exportaciones. Vamos a usar todas nuestras embajadas para que sea una vitrina para que el Perú pueda exportar y generar los recursos que necesitamos. Bien, igual pregunta para la candidata Verónica Mendoza. Concretamente, ¿cuál es su propuesta para generar más ingresos fiscales? ¿Ampliar la base tributaria o subir los impuestos? Hoy nuestra economía está quebrada. Las familias no saben cómo van a llegar a fin de mes, han perdido sus ahorros, han agotado sus recursos, las MIPES están quebrando. La prioridad entonces es resucitar la economía y para eso vamos a implementar en los primeros meses de nuestro futuro gobierno el Plan Chamba, que incluye la entrega de 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre para que las familias puedan subsistir y con ese dinero comprar alimentos, insumos de primera necesidad, agricultores, comerciantes y empezar a mover la economía. Vamos a dar un programa de crédito barato con una garantía de 30.000 millones de soles priorizando a las MIPES y a los agricultores para que no quiebren, para que puedan seguir contratando. Vamos a implementar un plan de empleo masivo temporal, 2.000 millones de soles para poder generar inmediatamente 200.000 empleos en pequeñas obras de ejecución rápida, limpieza, mantenimiento. Y finalmente vamos a incrementar desde el primer año la inversión pública en 15.000 millones de soles anuales adicionales para generar empleo, pero también para cerrar brechas de infraestructura hoy dramáticas en nuestro país, de agua, de saneamiento, de conexión. Esa será nuestra prioridad, resucitar la economía nacional para que luego podamos avanzar efectivamente en la reforma tributaria que sí es necesaria, que se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás, que se anunció comisión tras comisión, pero que ningún gobierno se atrevió a hacer. Nosotros sí la implementaremos en nuestro gobierno. Bien, pero para dar bonos, créditos baratos y aumentar la inversión pública, lo que se necesita precisamente son recursos, y esos recursos se obtienen a través de los ingresos fiscales. Insistimos con la pregunta entonces, ¿qué haría usted para obtener esos ingresos fiscales? ¿Aumentaría los impuestos actualmente existentes o incrementaría la base tributaria, ampliaría la base tributaria?
Para el plan Chamba, para el plan de emergencia, vamos a usar responsablemente los ahorros fiscales que aún tenemos, porque se trata de salvar vidas, salvar la economía de nuestro país. Y la reforma tributaria que vamos a impulsar incluye, en primer lugar, revisar las millonarias exoneraciones tributarias que hoy se da a grandes bancos, mineras, casinos, universidades privadas con fines de lucro. Hay que revisar esas exoneraciones y ver con cuáles nos quedamos que realmente valgan la pena. En segundo lugar, vamos a combatir la evasión y la elusión tributaria. Vamos a cobrar lo que muchas grandes empresas no quieren pagar, como Telefónica, que nos debe 2.000 millones de soles, como el señor López Aliaga, que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decírselo en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha corrido del debate, ¿verdad? Y finalmente, nosotros sí vamos a impulsar un impuesto a los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas superiores a los 100 millones. Propuesta que está en el plan de gobierno del señor Lezcano, pero que luego él niega. Entonces, ¿a quién le creemos, señor Lezcano? ¿A su plan de gobierno o a lo que usted dice? El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori para responder la misma pregunta. Necesitamos mayores recursos y hay dos caminos: ampliar la base tributaria o subir los impuestos. ¿Cuál será el camino que escogerá un eventual gobierno suyo? La situación económica en nuestro país es realmente una tragedia. Millones de peruanos han perdido su trabajo. ¿Cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a recaudar más impuestos? Pues ampliando la base. Pero para eso tenemos que partir de una premisa y reconocer que la cuarentena en nuestro país ha sido un fracaso. El esfuerzo de millones de peruanos que nos quedamos en casa no fue utilizado por este gobierno ni el anterior para ampliar los sistemas de salud, las camas UCI o construir más plantas de oxígeno. Muy por el contrario, trajo muerte, desolación y pérdida de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para poder generar puestos de trabajo e incentivar nuestra economía? En primer lugar, vamos a hacer miles de obras a nivel nacional. Obras como colegios, postas médicas, carreteras, reservorios, para poder de esta manera generar 2 millones de puestos de trabajo. Apoyaremos directamente a los pequeños emprendedores, creando la CONAFOR, Comisión Nacional para la Formalización, en la que por 2 años no se cobrará los impuestos, pero a partir de ese momento, a partir del segundo año, se hará de manera escalonada, acompañándolo en su proceso de formalización. Haremos que las compras del Estado, el 40% esté enfocada justamente en esos pequeños y microemprendedores. Tiempo cumplido. Usted ha optado entonces por la ampliación de la base tributaria, pero ¿cómo hará para convencer a ese más de 80% de pequeños empresarios que tienen entre 1 y 10 trabajadores que forman parte hoy del sector informal? El motor de la economía de nuestro país se mueve 80% por la inversión privada y un 20% por la inversión pública. Desde el Estado haremos las obras, generaremos la confianza. ¿Y cómo lo haremos? Con reglas claras, diciendo las cosas como son. Por ejemplo, nosotros planteamos defender la Constitución y el capítulo económico. Esa Constitución que nos trajo la paz y que nos trajo crecimiento sostenible a lo largo de estos últimos 28 años. De esta manera lograremos la confianza, no solamente de los pequeños, de los medianos, sino también de los grandes inversionistas. Tenemos que destrabar los proyectos mineros, tenemos que apoyar a nuestra agricultura y hacer que estos dos grandes sectores, que muchas veces entran en conflictos, trabajen de manera armónica. ¿Cómo lo haremos? Priorizando el agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura y la ganadería y en último lugar para las actividades extractivas, y alcanzará para todos. Vamos entonces con el tema de seguridad ciudadana y la pregunta es para el candidato Johnny Lezcano. ¿Cuál sería su estrategia para luchar contra la delincuencia común y devolver la seguridad a las calles? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es fortalecer y equipar a la Policía Nacional. Es la institución que tiene en sus manos la seguridad de los ciudadanos en las calles y en sus casas. Pero lamentablemente vemos una policía que no tiene el trato que debe tener, sobre todo los suboficiales que estuvieron sacando la cara a los peruanos en tiempos difíciles de la pandemia, durmiendo en el suelo, sin buenos uniformes, se les debe conceptos remunerativos, se les maltrata,
Lamentablemente hay aspectos también y algunos hechos de corrupción que hay que extirpar de la Policía Nacional. Consecuentemente, hay que invertir en hacer una institución que esté acorde con las necesidades del Perú para que luche en las calles contra la delincuencia. En segundo lugar, tenemos que articular a la Policía Nacional, fortaleciéndola, con instituciones que tienen que ver también con la seguridad ciudadana. Qué duda cabe, las rondas campesinas, las juntas vecinales, y hemos dicho ya, vamos a hablar con las Fuerzas Armadas que han hecho un brillante trabajo en esta pandemia, saliendo a las calles a poner orden y cuidar a los ciudadanos para que puedan ayudarnos a poner orden también en las calles. Pueden contribuir, ¿no es cierto?, con su personal, de manera que, por ejemplo, puedan cuidar los edificios públicos y los policías, los efectivos policiales que están allí en los edificios públicos puedan salir a las calles a cuidar a los ciudadanos y consecuentemente mejoramos la seguridad ciudadana para todos los peruanos. Pero, candidato Lescano, no veo en su esquema ninguna atención a la investigación criminal. ¿Cómo vamos a encontrar a los delincuentes si no hay o no se refuerza la investigación criminal? Usted no le ha mencionado un momento. Bueno, cuando digo fortalecer a la Policía Nacional, se supone, mi estimado Federico, que estamos hablando de hacer un trabajo, de permitir que en la Policía Nacional haya un departamento de investigación para que pueda luchar contra el crimen, contra el sicariato, contra el narcotráfico y contra las mafias de los corruptos, que los candidatos aquí saben muy bien que muchos tienen compromiso de corrupción y la Policía Nacional tiene que luchar contra esos corruptos. De manera tal que de esa manera la Policía Nacional no solamente está en la capacidad de cuidar los derechos de los ciudadanos para que no los maten en las calles, para que no violen a los niños, sino también luchar contra el crimen organizado, que es uno de los factores fundamentales por los cuales el Perú está en crisis, en una crisis moral, en una crisis política, donde hay personas que no deben estar compitiendo por la presidencia de la República, sino detenidos y encarcelados por los crímenes que han cometido. Muy bien. Igual pregunta para el candidato George Forsyth. ¿Cuál será su estrategia para combatir la delincuencia común y para devolverle la seguridad a las calles? Muchas gracias por la pregunta, Mario. ¿Ustedes saben cuál es el empleo más seguro el día de hoy? Ser delincuente, ser choro. Pueden robar 3, 4, 5 celulares al día y no pasa nada. Los jueces y fiscales simplemente lo dejan ir, mientras los peruanos tienen que ir atemorizados. ¿Por qué? Porque la vida de un peruano vale esto, un celular. La policía está totalmente abandonada. La migración está descontrolada. Y hoy los ladrones tienen leyes que los apoyan más que a los propios ciudadanos de la Policía Nacional. ¿Por qué vivimos así? Nuevamente, nunca han hecho nada los políticos de siempre. Seguramente le han tenido miedo a los delincuentes. Nosotros les hemos demostrado que les podemos ganar. Vamos a fortalecer a la Policía Nacional. Les vamos a dar capacitación y logística. Vamos a darle, cada vez que metan presos a los delincuentes, le vamos a dar bonos. Vamos a expulsar a todos los malos extranjeros. Y si vuelven a ingresar al Perú, van a ir a la cárcel directamente, porque el Perú se tiene que hacer respetar. Vamos a trabajar con tecnología, vamos a instalar cámaras de reconocimiento facial en todos los supermercados, en los puertos, terminales terrestres, centro de servicio, para que ningún delincuente quede libre. Se van a tener que ir presos y en la cárcel van a tener que trabajar por sus alimentos. Esto lo vamos a lograr apostando por el cambio, trabajando sin temor, como lo hemos demostrado en la victoria, no con los mismos que se han escondido detrás de sus escritorios. Sí, candidato, pero la victoria no es el país. Los retos que supone un gobierno nacional son un poco mayores. Y yo no me imagino que ningún candidato a la presidencia de la República haya dejado de ofrecer capacitación y fortalecimiento de la policía, por ejemplo, durante sus campañas. La pregunta es, ¿por qué habría de ser esto distinto en el caso suyo? Muchas gracias, Mario, por la consulta. Y miren, nosotros hablamos con hechos, nosotros lo hemos demostrado. No solamente somos la nueva generación en la política, sino en la forma en que se hace política. Cuando iniciamos la victoria, éramos el segundo distrito más complicado y peligroso del Perú, solo ganado por la región del Callao. Después, en el año 2019, el 2020, ya ni siquiera estamos entre los 10 primeros. Teníamos
7.000 delitos 2017, 7.000 delitos 2018, 2019, 3.000 delitos. Eso se hizo con trabajo en la calle, pero eso no basta. Vamos a castigar a los malos jueces, porque los procesos tienen que ser rápidos, no pueden ser procesos de 5 años. Los presos se tenían que ir en procesos express de menos de 3 semanas, porque vuelvo a decir, los presos están libres y los ciudadanos están sufriendo. Se tiene que trabajar con determinación. Vuelvo a decirlo, no podemos seguir con las mismas políticas de siempre. La seguridad es lo más importante y nosotros lo conocemos bien. El turno para la candidata Verónica Mendoza. La pregunta es la misma. ¿Cómo hará usted o cuál será su estrategia para luchar contra la delincuencia y la inseguridad y devolverle precisamente la paz a las calles? Candidata. Estamos cansados de no poder ni siquiera caminar tranquilos en las calles. Y que la seguridad ciudadana haya sido, valgan verdades, la última rueda del coche. ¿Recuerdan cuántos ministros del Interior hemos tenido desde el 2016? 10 que no han hecho prácticamente nada. Se necesita ahora firmeza y actitud de urgencia para resolver los 3 principales problemas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Combatir el delito común, el crimen organizado y también la violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Por eso nosotros impulsaremos con firmeza y decisión una reforma policial que empieza por darle la mejor formación posible a nuestra Policía Nacional, una formación en ética y en integridad, una formación con las mejores y más modernas técnicas de investigación, de persecución del delito. Asimismo, fortalecer toda la policía de investigación criminal con la tecnología que corresponda, como por ejemplo el rastreo de GPS, la videovigilancia, con la mejor logística posible para que puedan combatir con firmeza el tráfico de drogas, el tráfico de terrenos, el crimen organizado, la tala y la minería ilegal. Y también vamos a capacitar a nuestra Policía Nacional para que las mujeres puedan recurrir con confianza a las comisarías y saber que van a ser adecuadamente atendidas y no revictimizadas como lamentablemente ocurre, y vamos a implementar el sistema de denuncia digital para que por internet o por WhatsApp podamos acceder a nuestra Policía Nacional. Candidata Mendoza, ¿eso significa que la policía hoy no se encuentra capacitada para luchar contra la delincuencia? ¿Y cómo hará con el sistema penitenciario, que es algo que ha dejado de lado, de acuerdo a su exposición? Necesitamos mejorar la formación de nuestra Policía Nacional, mejorar el acceso a la logística y a la tecnología del caso para que pueda combatir eficientemente un crimen organizado cada vez más sofisticado, que sí tiene acceso a la tecnología de punta. Pero efectivamente creo que es importante también fortalecer o crear más bien fiscalías especializadas en el delito común, en el tratamiento de las bandas delincuenciales, para tratar todo aquello que tiene que ver con homicidio, secuestro, robo agravado, de manera diferenciada de un sistema nacional que tenemos que fortalecer para luchar contra el crimen organizado, donde efectivamente tiene que haber una articulación muy estrecha entre la policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE, de manera articulada. Y finalmente, liderazgo. Me comprometo a presidir yo misma como Presidenta de la República, si es que el pueblo peruano me da su confianza, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para poder hacer una evaluación y mejora permanente de las políticas en esta materia. Muchas gracias a la candidata Mendoza. Vamos ahora con la candidata Keiko Fujimori. La misma pregunta, ¿cuál sería, en su caso, la estrategia para luchar contra la delincuencia común y devolver la seguridad a las calles? No podemos hablar del tema de seguridad si no tomamos en cuenta que tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle y que puedan perder la vida porque les roban un celular. Y es que ese es el problema. Esos delitos cotidianos que día a día le roban la esperanza a todos los peruanos, que te arranchen tu cartera, que te roben tu auto, que se metan a tu bodega. ¿Qué proponemos para vencer a la delincuencia? El programa Distrito Seguro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer a nuestra Policía Nacional, vamos a modernizar nuestras comisarías, vamos a traer más y mejores cuadros policiales para hacer mejores investigaciones criminales, vamos a hacer patrullajes inteligentes para tener un mejor mapa del delito y tomar medidas de prevención. Vamos a acercar la policía a la ciudadanía, pero para eso primero tenemos que reivindicarla, para eso tenemos que darle el lugar que se merece, restablecer el principio de autoridad. Y también quiero mencionar
que yo he vivido situaciones muy injustas que me llevó a conocer el sistema carcelario desde adentro. Y justamente porque lo conocí, creo que hay que modernizarlo, hay que cambiarlo, hay que construir más penales que permita deshacinar nuestras cárceles, que permita reclasificar a los internos, pero sobre todo tener talleres que permitan una verdadera resocialización de los internos. Candidata, pero en su esquema no vemos que haya, por ejemplo, postular un trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial, porque el problema de la delincuencia común muchas veces es que los dejan libres porque no hay una buena acusación fiscal. ¿Han contemplado siquiera este aspecto del problema? Por supuesto que se trabajará de manera articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero también siendo absolutamente respetuoso de la independencia de poderes. Vuelvo a repetir, la delincuencia le está haciendo mucho daño a miles de familias que han perdido la esperanza, que ni siquiera se preocupan ya por hacer una denuncia porque no creen en el sistema. Tenemos que trabajar para devolver esa confianza. Y yo les digo, así como pudimos derrotar al terrorismo con mano dura y con mucha energía, vamos a derrotar la delincuencia y vamos a devolverle la paz a todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien, la misma pregunta finalmente para el candidato Daniel Urresti. ¿Cuál será su estrategia para combatir la delincuencia común y devolverle la seguridad y la tranquilidad a las calles? Muchas gracias. Como ese es mi campo, me voy a tomar un segundo para hacer dos indicaciones que me parecen importantes. Primero, el señor Forsyth parece que estuviese en otro debate, no responde la pregunta que le hacen. Y segundo, he leído ya 5 veces el mini plan del señor Lescano y es puro floro, nada de lo que él dice está en su plan de gobierno, no sé de dónde inventa tantas cosas. En fin, dejémoslo ahí. Con respecto a la seguridad ciudadana, se tiene que iniciar inmediatamente de manera paralela una serie de acciones a largo, mediano, corto e inmediato plazo. A largo plazo, generar trabajo. Mientras más trabajo, menos delincuencia. La educación en valores. Mientras mejor educación en valores, menor delincuencia. A mediano plazo, cambiar el actual Código Procesal Penal, que defiende más al delincuente que al ciudadano. Hay que devolverle la función de investigar a la policía, quitársela a la fiscalía. No conozco hasta un fiscal que sea detective. Y número 2, dar una ley que permita cerrar los mercados negros, que es donde compran justamente los celulares que tanto les preocupa a mi sobrino. Y con eso acabamos porque vamos a ver que los delincuentes van a tener que buscar a quién vender. Tercero, tenemos que trabajar con lo que tenemos, es decir, a partir del 29 de julio, operativos mañana, tarde y noche, con la policía, con los elementos que tenemos. Muy bien, ha hablado usted del largo plazo y del mediano plazo, no del corto plazo, y para devolverle la seguridad a las calles inmediatamente lo que haría falta son medidas precisamente en el corto plazo. Le vuelvo a preguntar sobre eso y en general que nos aclare por qué las cosas que pudiese proponer no las hizo cuando era ministro del Interior, porque usted ya estaba a cargo de este asunto antes. Cuando era ministro del Interior estaba limitado, no podía tomar las decisiones presidenciales. El presidente es el único que puede determinar la prioridad en que se realiza el gasto. Y al corto plazo nosotros tenemos que darle toda la logística y la especialidad que necesita la policía. Para completar el personal vamos a dar un bono de 1.200 soles a los policías que cumplen 30 años para que no se vayan de baja. Eso como ministro no lo podía decidir. Como el presidente ya lo tengo decidido, pero es más, la policía a la que tanto quiero, a la que tanto respeto y a la que tanto amo, estoy seguro que me va a apoyar en lo que le voy a pedir. Igual que cuando fui ministro del Interior, desde el primer día, todos, hasta los más viejitos, a los operativos. Mañana, tarde y noche, con el ministro en la cabeza. Y si es necesario que el presidente también esté presente para evaluar que efectivamente avanzamos en esta lucha contra la delincuencia, lo estaré. Porque yo estoy dispuesto a darle seguridad ciudadana desde el primer día a los peruanos. Ya me conocen, los delincuentes que vayan buscando trabajo o a dónde viajar. Abordamos ahora el tema de lucha contra la corrupción y empezamos con el candidato George Forsyth. Candidato,
¿Qué cambios institucionales concretos impulsará o promoverá para luchar eficazmente contra la corrupción? Muchas gracias, Mayla, por la pregunta. La pobreza, la falta de agua, la falta de educación, la falta de salud, el desempleo, son los dedos de la mano de la corrupción, esa mano que la movió siempre la mismocracia. Si realmente queremos cambiar el Perú, tenemos que matar a la corrupción. Solamente en el año 2019 se han robado 23.000 millones de soles. Para que se tenga una idea, esos son más de 100 hospitales de primer nivel. Por eso es que nosotros queremos matar a la corrupción desde nuestra Constitución y no solamente en unas leyes, porque sabemos los peruanos no podemos confiar en los congresistas, que en cualquier momento simplemente van a cambiar las reglas de juego. Queremos una Constitución anticorrupción que declare de lesa humanidad imprescriptible el delito de corrupción, para que podamos perseguir a los corruptos hasta el final de sus días y al país donde se quieran esconder. Queremos los jurados ciudadanos, porque a los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto. Y vamos a estar en los juicios de corrupción. Y no vamos a permitir que ningún juez corrupto deje ir a otro político corrupto. Ahora, muchos no quieren implementar eso. No lo quieren, pero ¿saben quiénes son? Los políticos de siempre, que no les conviene una constitución anticorrupción. Nosotros sí la vamos a implementar, porque queremos que los recursos lleguen a los que más lo necesitan. Gracias, candidato Forsyth. Hay quienes dicen que es imposible implementar la imprescriptibilidad de estos delitos, pero en cualquier caso usted habla de luchar contra la corrupción cuando ya está consumada. ¿Cómo haría para prevenirla y evitar todos los desengaños que hemos vivido los peruanos en los últimos años? Gracias, Mayla, por la pregunta. A ver, yo les hago la pregunta a todos los peruanos, porque muchos dicen que no se puede hacer. No es de lesa humanidad que un hospital en el Cusco no se haya hecho por la corrupción y demore más de 10 años. Por supuesto que sí, están afectando directamente a una población. Y por eso es que tiene que ser de lesa humanidad y también imprescriptible. Sí se puede hacer, pero falta la voluntad de los verdaderos peruanos, los buenos peruanos que vamos a traer el cambio en esta Constitución anticorrupción, porque nosotros, ustedes ya saben, somos menos floro, más acción. Ya tenemos preparada la Constitución anticorrupción, donde tenemos varios artículos importantes que necesita el Perú, como en todos los contratos ley, la cláusula anticorrupción con responsabilidad, para que si se determina corrupción en las obras, se vayan presos de forma inmediata, se rompa el contrato y la obra continúe. Porque, vuelvo a decirlo, por culpa de los corruptos, las obras no se hacen. Y las obras tienen que llegarle a todos los peruanos, especialmente el agua. Muchas gracias al candidato. La misma pregunta para la candidata Verónica Mendoza. ¿Qué cambios institucionales concretos hará para que la lucha contra la corrupción sea eficaz? A diferencia de algunos candidatos aquí presentes que están siendo procesados por haber recibido financiamiento turbio en sus campañas electorales o por haber puesto a sus amigotes a dedo en la función pública, yo no tengo nada que esconder. Por eso hace tiempo ya planteé el levantamiento de mi secreto bancario para que todo el mundo pueda ver cómo se mueven mis cuentas, y planteo a los candidatos aquí presentes que hagan lo propio, a ver si se atreven. Creo que es importante efectivamente mostrar con hechos concretos la voluntad política que tenemos de luchar verdaderamente contra la corrupción. En nuestro futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, nuestra prioridad estará en la prevención de la corrupción, con planificación, transparencia y participación ciudadana. ¿A qué me refiero? Planificación, para evitar que, por ejemplo, como era antes, las obras de infraestructura se definan con acuerdos bajo la mesa, con coima de por medio, como ocurría con el Club de la Construcción, sino se establezcan sobre la mesa de manera transparente, planificada y con criterios previamente establecidos. Transparencia total, para que en Internet los ciudadanos podamos encontrar los antecedentes de todos los funcionarios públicos, los procesos de licitación, contratación, la ejecución de los presupuestos, para que podamos vigilar permanentemente cómo se está gastando nuestra plata. Y en tercer lugar, capacitando a la ciudadanía para que pueda ejercer efectivamente esta función de fiscalización y dándole los espacios para que pueda participar de este proceso. Mientras otros plantean mano dura contra los pobres, contra el pueblo, nosotros planteamos mano dura contra los corruptos. Candidata, pero parece ser usted haberse concentrado solamente en el tema de las contrataciones que hay con casos como los cuellos blancos y la corrupción que en pared
con instituciones del gobierno hacen también los corruptos. Precisamente a eso me refería cuando hablaba, por ejemplo, del Club de la Construcción. Necesitamos prevenir ese tipo de situaciones, así como combatirla eficazmente y, sobre todo, garantizar que se lleven a cabo los procesos de investigación hasta el final. Por eso es fundamental promover, garantizar la plena autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial para que puedan medir a todos los corruptos con la misma vara y de una vez sentenciar, ¿no?, a aquellos que ya llevan bastante tiempo bajo investigación. Pero también es fundamental revisar, por ejemplo, el sistema de contrataciones, el sistema de APPs, porque hemos visto cómo en los últimos años se ha permitido que en determinadas obras se den adendas infinitas con las cuales se multiplican los costos iniciales. A eso tenemos que poner